tales, con una nueva teología que armaron en el laboratorio, ¿no? Una Claro, acá teología tengo la nota, tengo la Muy bien, ahí nota. estamos Bueno, por conectados. suerte. Bueno, vamos a la nota. Ustedes saben, bueno, el otro día, durante el fin de semana, el secretario de Derechos Humanos estuvo en la ONU vergonzosamente, ¿no? Que nosotros no lo llegamos a comentar, pero negando, los negacionistas que hacen, niegan, por supuesto. Entonces, ¿qué hizo? Fue a negar que fueran 30.000. No sé si dio un número, pero la verdad... y ahora, hoy, en el Comité contra la Tortura, hoy una reunión anual del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y los representantes del gobierno argentino justificaron la represión contra los jubilados, contra los discapacitados, bueno, las represiones que vemos todo el tiempo contra los trabajadores, contra los sindicatos. Bueno, justificaron la represión policial. Y tenemos en línea a alguien de la UTEP, a Alejandro Gramajo, con quien solemos hablar, al que le vamos a preguntar sobre esto, que la verdad es justificar lo injustificable, porque nosotros vemos esas represiones, vemos las irregularidades que se cometen durante esas represiones, y sabemos de víctimas irreparables de esas represiones. Pero también estuvimos viendo que hay últimamente en la ciudad de Buenos Aires, la policía metropolitana no está dejando trabajar a la gente de la UTEP, la levantan, la incautan la mercadería, lo cual es empujar a un sector de la población. Yo no sé si no los dejan trabajar, ¿qué están pretendiendo que hagan? Alejandro Gramajo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá analizando los retrocesos de cada día, ¿no? Para empezar con el tema de lo que dijeron en el comité sobre la tortura, la justificación de la represión contra la protesta social. ¿Cómo lo recibieron ustedes? A ver, me parece que es parte de lo que viene intentando instalar el gobierno, que no solamente con el relato público, porque vemos todos los miércoles un accionar desmedido de la fuerza de seguridad, cuando legítimamente salen a protestar jubilados o diferentes sectores, ¿no? Porque permanentemente utilizan la violencia represiva como un mecanismo para intentar generar terror, generar desmovilización, generar miedo. Hemos tenido durante estos 2 años de gobierno de Milei, o casi 2 años de gobierno de Milei, muchísimos compañeros que fueron heridos, que fueron detenidos, jóvenes, mujeres, trabajadores, jubilados. Hemos tenido niños, de verdad. Por casear a una niña de 11 Es verdad, años. miren, nosotros estábamos, me acuerdo perfectamente de ese momento, porque estábamos en un encuentro de movimientos populares, el último que hicimos con Francisco en el Vaticano, y el día anterior a que hable Francisco, seguramente ustedes recuerdan de aquella frase que dijo: hay gobiernos que deciden, en vez de invertir en justicia social, invertir en gas pimienta. Bueno, Sí. se refería específicamente a lo que había pasado con esa chica de 10 años que fue gaseada por la Policía Federal. Y bueno, en el caso de este señor que anda por las conferencias internacionales diciendo todo este tipo de pavadas, ya lo hemos padecido nosotros. Nosotros el año pasado también tuvimos una instancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estábamos denunciando sobre todo el problema de descomposición social que hay a partir de el ajuste que han hecho salvajes sobre los sectores populares y los trabajadores, y nos tocó debatir como representante del gobierno. Estaba este impresentable que ahora es subsecretario de Derechos Humanos, y que bueno, es un impresentable, pero replica una línea política, Baños. una línea Baños, ¿no? sí, Baños, una línea y una conducta del gobierno que yo creo que bueno, también es un mecanismo de perfilar las características que tiene este gobierno, que bajo ningún punto de vista intenta resolver los problemas sociales con políticas concretas, sino que intenta resolver el problema social a través del palo, del garrote, de la represión. Bueno, creo que eso en algún momento termina mal porque, independientemente de que hayan logrado una victoria electoral importante, esa victoria electoral, y sobre todo porque hay un rumbo económico que perjudica a las mayorías populares, esas condiciones económicas, sociales que viven millones de trabajadores, que cada vez se ven más sumergidos
en la pobreza, en pérdida de derechos, en desempleo, o en jubilados que no pueden comprar sus medicamentos, o que tienen que decidir entre comprar un medicamento o comprar un cacho de carne para poder comer. Todas esas condiciones sociales no se revierten con el resultado electoral, y mucho menos con las reformas regresivas que quiere hacer el gobierno, por lo menos que han planteado que quieren instalar en las sesiones extraordinarias. Así que bueno, yo creo que hay una subestimación del conflicto social y que termina mal, no hay forma que termine bien. Ha pasado a lo largo de la historia de nuestro país y ha pasado a lo largo de la historia de los países que han sufrido descomposición económica, descomposición social, y que los gobiernos han intentado resolver el conflicto social a través de la represión. Nunca termina bien. Alejandro, Jorge. buenas noches, te saluda Jorge Delbón, ¿cómo estás? Buenas noches, acá estamos, peleándola. Sí, quiero hacer una pregunta en referencia a esto último que subrayabas, ¿no? Es indudable, y coincido con vos, que esto va a terminar en algún momento. No tenemos la certeza de cuándo y tampoco del daño acumulado que va a producir. La pregunta que muchos nos hacemos es, bueno, cuando eso termine, y va a terminar sin duda, y coincido con vos además que va a terminar de una forma explosiva, como ya terminó en otras ocasiones, ¿qué te parece que tenemos que hacer desde los movimientos nacionales y populares para plantear a la sociedad alternativas que realmente superen esta brutalidad y sobre todo la medianía que sufrimos con Alberto Fernández? Bueno, a ver, más allá de que es un momento crítico, difícil, doloroso, porque uno todos los días se encuentra con situaciones dramáticas y difíciles de transitarlas y de encontrarle cauces de resolución. Planteaba vos recién el tema de los trabajadores de espacio público. Hoy, por ejemplo, hicimos una charla con el presidente de Proteger, vinculado al problema del sector textil, y él planteaba con claridad primero todo el quilombo, los problemas que tienen a partir de la apertura de importaciones salvajes que ha hecho el gobierno, y que hoy tenés un montón de plataformas principalmente vinculadas a los chinos que invaden el mercado interno, y eso inevitablemente hace que la industria textil sufra un golpe durísimo. Y él nos contaba con claridad, bueno, esto nosotros lo vamos aguantando, pero esto es una olla a presión que, por el rumbo económico que está tomando el gobierno, esto es una olla a presión que va a explotar en cualquier momento. No hay otro camino posible. Entonces, en ese contexto complejo, yo creo que nuestro campo político, el campo nacional y popular, tiene grandes deudas, sobre todo en los debates profundos, porque creo que el resultado electoral del 26 de octubre obedece también a problemas estructurales que atraviesa nuestro país. Porque primero lo que hay que reconocer es que el gobierno logró consolidar el desplazamiento de un sector que era el PRO, que reflejaba o tenía referencia electoral en ese 40% que hoy se consolidó a través de la figura de Milei, pero que hay un 60% de argentinos y argentinas que son opositores a lo que está pasando. Algunos se han expresado electoralmente acompañando diferentes fuerzas políticas que se expresaron como fuerzas opositoras, pero también una parte importante que decidió no ir a votar, y eso, no ir a votar al gobierno y no acompañar a las fuerzas opositoras, y por lo menos entiendo yo que eso obedece a enojos genuinos a partir de problemas no resueltos, y creo que nuestro campo político tiene que hacer una autocrítica profunda, tiene que reactualizar las ideas, tiene que reactualizar el pensamiento, porque ha cambiado el mundo, ha cambiado la realidad socioeconómica de nuestro país, de América Latina y el mundo, y eso implica pensar debates de otro tipo, desarrollar debates de otro tipo. Por ejemplo, ahora estamos transitando o viviendo un momento de discusión importante que tiene que ver con la reforma laboral. Y nosotros venimos planteando hace tiempo que hay en la Argentina cerca de 12 millones de trabajadores que no tienen derechos, y en una parte importante de esos trabajadores que no tienen derechos, que no solamente están en la informalidad, sino que son trabajadores que se autoinventaron su trabajo en diferentes actividades, son las nuevas formas, o los trabajadores de plataformas son las nuevas formas del trabajo que atraviesa la clase trabajadora, no solamente en Argentina, sino que se da
en el mundo. No es casualidad que la OIT haya planteado en la última conferencia este año que el 60% de los trabajadores a nivel global está en situación de informalidad. Bueno, hay un fenómeno que tiene que ver con las nuevas formas del capitalismo, con la concentración económica, con que la mayor porción del capital está volcada al sistema financiero y no al sistema productivo. Bueno, hay que dar debates que son incómodos. Bueno, no sé, los recursos naturales, las economías regionales, el verdadero federalismo. Sí, todo eso hay que debatir, bueno, todo eso hay que debatir. Todo hay que debatirlo con sinceridad y en función de pensar cómo resolvemos los problemas de la grande mayoría, porque no se resuelve solamente con pensar cuál es el mejor candidato, sino que se resuelve reactualizando las ideas. Lo dijo Perón, reactualización política para la toma del poder. Bueno, creo que hay que volver de alguna manera a ciertos planteos que hemos tenido del campo nacional y popular, no para pensar quién tiene más razón, sino para dar los debates que nos permitan construir los 4, 5, 10 puntos centrales que le tenemos que proponer a nuestro pueblo para que se vuelva a enamorar, no de un candidato, sino de un proyecto político que incluso los trabajadores y la mayoría populares lo defiendan, como fue en otro momento de la historia de la Argentina. El peronismo lo defendieron los trabajadores con sangre, con lucha, con movilización, porque el peronismo fue una maquinaria de transferencia de poder hacia los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, y fue una maquinaria de transferencia de poder a los trabajadores y trabajadoras porque le dio derechos, le dio dignidad, le dio protagonismo. Bueno, creo que hay que volver un poco a eso, pero asumiendo que vivimos en un mundo distinto. En un mundo y con la palabra proyecto no alcanza. La palabra proyecto hay que abrirla para que la gente sepa qué tiene dentro. Sí, totalmente. Y animarnos a construir nuevos consensos, porque yo creo también que uno tiene que hacer un balance de estos 40 años de democracia, y creo que la democracia nos permitió construir algunos consensos centrales, como por ejemplo que no siga operando el partido militar en la Argentina, y eso fue el nunca más, democracia para siempre, pero la democracia por sí sola no resuelve los problemas si no hay consenso entre las fuerzas políticas, entre las fuerzas productivas, entre los trabajadores, para pensar cómo construimos un país con estabilidad, pero con una estabilidad no que deje a la mayoría afuera, sino que le dé posibilidades a las grandes mayorías de vivir una vida con dignidad, que es básicamente poder trabajar, poder llevar a tu casa un plato de comida, darle salud a tus hijos, que tengas la posibilidad de tener obra social, de tener buena salud. Bueno, esas son las cosas básicas que hay que... Y eso no puede estar pensado solamente en una lógica de consigna, sino que hay que pensar concretamente cada sector. Bueno, hablaban recién de la actitud que tiene la policía con los trabajadores de espacio público. Sí, bueno, están levantando mucha gente de espacio público en Cava, ¿no? Hoy tiene mucha visibilidad, pero nosotros hemos hecho un trabajo de campo sobre el sector, y antes de la crisis, para que tengan una idea de la crisis que estamos viviendo, porque había alrededor de 800.000 compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que se dedicaban al trabajo en el espacio público, ya sea en ferias legalizadas en los territorios, en ferias populares, en espectáculos culturales vendiendo comida, en cuidacoche. Mire, el tema de cuidacoche, que es un tema que todos lo denominan trapito, bueno, que es como que está muy estigmatizado. Nosotros hemos hecho en Luján una experiencia utilizando el sistema medido que diseñó la Universidad de La Plata, que en La Plata se utiliza con una empresa que regula el sistema medido. En el municipio de Luján hemos hecho un acuerdo con el municipio de Luján, donde el mismo sistema lo utilizan con los trabajadores organizados en cooperativas, y hay un acuerdo de que la recaudación, por supuesto, una parte va a los trabajadores y una parte de esa recaudación va destinada específicamente a determinadas obras que necesita el municipio. Bueno, pensar cómo resolver los problemas implica conocer. Si no se conoce y solo, bueno, nos bueno, esos proyectos los tenemos que conocer más de cerca, así después te vamos a pedir la data para poder conocer mejor lo que está sucediendo en esos municipios, porque es una buena salida. Y sí, por eso, pero hay 800.000 personas. Hoy hay mucho más, porque fíjense que yo camino mucho el conurbano y varias provincias. Ustedes ven que producto de la crisis, de gente que
no puede llegar a fin de mes, toma el camino, el que tiene la posibilidad de tener un auto, de bajarse la aplicación y hacer Uber, pero hay mucha gente que se dedica a la venta callejera, porque sale a vender lo que... Fíjense que los fines de semana en las plazas del Capital y del conurbano bonaerense se llena de gente vendiendo lo que tiene en su casa porque no puede llegar a fin de mes. Y eso ha incrementado, lógicamente, la cantidad de compañeros y compañeras que se vinculan en el sector del espacio público. Y por eso nosotros hemos hecho en el último tiempo muchas acciones para tratar de visibilizar, intentar pensar iniciativas que no tengan que ver con el punitivismo y la policía incautándole la mercadería a esos compañeros que si le incautan la mercadería no pueden vender, no pueden trabajar y cuando llegan a su casa no pueden compartir un plato de comida. Lo que tratamos de hacer es pensar iniciativas que a esos compañeros los permita regularizarse, tener alguna forma de registración, que tengan algún tipo de planificación en los territorios donde desarrollan su trabajo para que estén integrados de alguna manera a un proceso integral en función de la realidad de cada uno de los municipios. Y sin embargo no hay voluntad, porque no solamente pasa lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires con gobierno de derecha, algunos compañeros también utilizan la fuerza pública para resolver el quilombo o el problema de los trabajadores de espacio público. Bueno, creo que con este tipo de cosas nosotros tenemos que comprender que para resolver el problema de los trabajadores vos tenés que conocer cuál es la realidad de los trabajadores, y para conocer la realidad de los trabajadores y pensar política para resolver, tenés que asumir que el mundo ha cambiado, y que la realidad, la relación del trabajo ha cambiado, y que tenemos que construir consensos para buscar soluciones a 12, en Argentina hay 12 millones de laburantes en esa condición, y hoy en la discusión estratégica de la reforma laboral no aparece la discusión de este sector. Muy claro, muy claro. Alejandro Gramajo de UTEP, gracias, muchas gracias por esta conversación. Por favor, gracias a ustedes y mucha fuerza, y gracias por siempre habilitarnos la posibilidad de transmitir estas inquietudes y ideas. Siempre a disposición, gracias. Gracias. Un fuerte abrazo, Alejandro. Abrazo grande. Chau. Una tanda, ya venimos. Ahí vamos. El amor vino con su universo de manzanilla, ciruela y río.